Bien, genial, genial. Es un gusto, así que podemos ir arrancando nomás. Podemos empezar las experiencias de cómo vivimos lo que es el adultocentrismo o adultocentrismo, como quieran llamar. Eh, Así que eso, en el proyecto concreto de lo que es eso, el adultocentrismo sería como la manera jerárquica en que está constituido cualquier tipo de organización que así lo deje. Es decir, hacemos como una pirámide y en la parte de arriba máxima está esa persona mayor, preferentemente, bueno, varón, que hace lo que él dice cuando él dice. Y va así bajándose la pirámide donde, bueno, abajo está, las mujeres mayores, después adultos jóvenes, después jóvenes, adolescentes, niños, niñas, y después disminuyendo. Bueno, así que eso básicamente, es como tratarlo de esa manera, porque así lo disjunto. Ahora lo que les queremos apuntar es a lo educativo y juvenil. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque bueno, nosotros somos estudiantes secundarios. Al ser estudiantes son factores políticos importantísimos dentro de la escuela y afuera de ella. Que no hay que olvidarnos de que, bueno, aparte de estudiantes, somos jóvenes y tenemos que estar metidos en todo lo que es una doble tarea muy importantísima. Así que eso, la persona que quiera arrancar contando cómo lo vivió y demás puede ahora como primer personita y después, bueno, vamos escribiendo como dice Gusti en la cajita de chat y de la ¿Se entendió lo que dije o no? Bien, puedes arrancar, Lucas. Bien, respecto al autocentrismo, también viéndolo más que nada de un lado más educacional, la estructura en la cual nosotros atravesamos día a día, creo que cuando hablamos mucho de autocentrismo, que es algo que se habla mucho entre centros de estudiantes, entre organizaciones, es que al cuestionar al modelo, a la estructura de la escuela de hoy en día, que es la misma escuela que triunfó hace muchos años en el país, es una estructura un toque autocentrista, donde hasta hace muchos años la escuela la dirigían únicamente los adultos y nosotros éramos quienes estaban ahí escuchando y aprendiendo, pero lo que ellos nos querían dar. Y, y la forma en la que se enseñaban los contenidos y en la que se construía la educación era todo centrado en lo que opinaban y lo que querían y lo que consideraban importante los adultos. Entonces creo que cuando llegó como esta nueva oleada de militancia hace pocos años al país, en el que resurgieron todas las organizaciones estudiantiles y los centros de estudiantes empezaron a activar, cayó un poco la mirada de la educación en la que solamente eran partícipes aquellos adultos que trabajaban para la escuela. Creo que es algo muy interesante y es algo que se trató también un poco en el primer foro federal. Yo tuve la oportunidad de viajar en 2018, de que la estructura de la escuela no estaba adaptada a lo que nosotros necesitamos para la época en la que nos encontramos. Entonces es un poco nuestro trabajo venir a derrocar esa estructura en la que el adulto es el único actor que tiene voz y decisión y quien decide por nosotros, y la mirada más fresca, por así decirlo, de que la educación que tenemos no es la que necesitamos, y que si no somos nosotros quienes cargamos con la mochila de construir una nueva educación, no la vamos a hacer si seguimos delegando esa tarea a las personas que en aquel momento hicieron triunfar la escuela. Así que eso era un poquito como para empezar. Genial, genial. ¿Alguien quiere opinar algo con respecto a lo que dijo el compañero? ¿Sí? Sí, muchas veces los adultos se ven amenazados por la juventud, porque como decía Lucas, estuvieron mucho tiempo acostumbrados a que ellos sean los únicos que participaban de la toma de decisiones. Por eso ahora hay lugares que corresponden directamente, donde se toman decisiones que afectan directamente, que son ocupados por nosotros los jóvenes, porque ¿quiénes mejores que nosotros para defender nuestros derechos y también para manifestar cuáles son nuestras necesidades? Por ahí el centrismo lo que tiene es eso,
pensar que la única forma válida de razonar es la que ellos tienen, porque el problema con los adultos y los jóvenes es cuando el joven difiere con lo que piensa el adulto. Total. Micaela. Bueno, un poco para sumar a lo que decía Lucas, esto de que, qué sé yo, y lo que, bueno, decía la compañera, ahí me dio el nombre, Rocío, ¿puede ser? De que tienen este pensamiento de que, bueno, todo lo que hacen ellos está perfecto y todo está correcto, y si ellos no están como cuidando o viendo lo que está sucediendo, es todo un descontrol, y que creo que con todo este movimiento que cada vez sumándose más gente, les estamos dando a entender que en realidad no están así, y obviamente les molesta, ¿no? Acá en Tierra del Fuego, más también somos como los que estamos un poco más avanzados con el tema de los centros de estudiantes y eso, pero tampoco para tanto, digamos, tenemos muchos colegios que todavía están súper frenados por estos mismos adultos que les hacen la contra en absolutamente todo, porque tiene que ser como ellos dicen, porque sí o sí tiene que tener a alguien, o un claro ejemplo, mi colegio que votaba al centro de estudiantes hasta hace el año pasado. Entonces creo que, no sé si va a ser fácil como que de un día para adultos dejen de meterse o qué sé yo, o querer hacer lo de su forma, pero quizás nosotros notando estas actitudes, mira, este que viene ahí quiere meterse al centro de estudiantes y hacer cualquier cosa, creo que con que nosotros lo podamos identificar y de alguna forma entender cómo sucede y hacer, ya es un paso gigante como para poder ir trabajándolo. Juan. Gracias. Bueno, más que nada, aportando todo lo que dijeron nuestros compañeros, más que nada creo que para la construcción dentro de un centro de estudiantes o de donde estamos ahora mismo pisando en organizaciones y todo eso, a veces es también de trabajo de pulmón de todos nosotros y también parte de lo que son las entidades gubernamentales. Sabemos que, bueno, en nuestra provincia tenemos el apoyo de la Subsecretaría de Juventud y varios años anteriores también tuvimos apoyo de entidades gubernamentales, que netamente partidarias en este caso, y creo que eso hizo que nosotros podamos progresar también como centro de estudiantes, tener el apoyo de una mirada adulta, pero no tan adulta, porque nada, eran personas entre menos de 35 años que nos apoyaban también y son considerados jóvenes. Creo que ellos mismos a veces nos dicen de que no tuvieron el apoyo. Si ellos hubieran tenido el apoyo a los 17 años que nosotros estamos teniendo ahora, creo que su misma adultez ahora hubiera sido netamente diferente, no hubiera sido como es ahora, por ejemplo, ¿viste? Creo que es como dice Rocío, de que los adultos tienen muchísimo miedo de que los jóvenes digan las cosas que no les gustan y las planteen con buenos fundamentos, porque siempre que lo plantamos, siempre lo planteamos a veces inclusive mejor que las personas que otorgan o tienen un cargo en algún poder público. Y creo que es eso, mostrar que somos una juventud rebelde, pero no solamente rebelde, sino que somos aplicados, educados y con buenos fundamentos cuando nos queremos defender alguna cuestión propia o ideológica. Claro, claro. Pero ahí se toca también el tema de que, bueno, si sos rebelde o vas en contra, sos un pelote, cuando es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que está visto, por así decir, que estás juventud rebelde, pero está organizada. Bueno, que por mi parte, ¿alguno quiere este compañero lo que venimos hablando? Mauro. Sí. Parecería cuando habías vos desde nuestro lugar como centro de estudiantes, somos el mismo centro de estudiantes. Por ahí si querés contarnos alguna de las tantas reglas grandes y uniándonos a nosotros. Sí, empezando cuando organizábamos el primer en Formosa, que tuvimos miles de traspiés, hasta tuvimos que reunirnos con el gobernador para explicarle lo que queríamos hacer, porque justamente le llenaban la cabeza
de que supuestamente íbamos a hacer desastre, que íbamos a joder nomás, que era todo joda y que no nos tomábamos nada en serio. Entonces nosotros nos pusimos mochila al hombro y dijimos tenemos que salir a militar más que nunca y más que nada defender nuestros ideales y lo que nosotros íbamos a buscar en ese foro, que gracias a todos nos pudimos lograr y ojalá lo podamos lograr después de esta bendita pandemia que tenemos. Me están dando mal, por eso no quiero hablar, por eso me entrecorta, así que... Pero qué importante, ¿no? Eso, sí, resistir a veces seguir con las banderas de lucha, que es importantísimo, ¿no? Por ahí justamente, y aporto yo desde mi lugar, lo que estuvimos hablando la otra vuelta con los compañeros fue que, bueno, acá en Formosa tenemos un ministro que es el doctor Zorrilla, que siempre nos tiene en cuenta para cada encuentro, para cada reunión, siempre quiere, por lo menos, antes de las veces, o quiere charlar con nosotros. Y a mí me sorprende en lo personal ver que, bueno, tenemos un ministro que nos da bola, pero tenemos un director o una directora que nos trata de cualquier cosa, a mí no, como objetos importantes a la hora de tomar decisiones hasta querer llevar un proyecto en esos casos. Así que soy que Lucas, digo la palabra. Soy el primero. A ver, Flor. Bien, sí, un poco con lo que iban diciendo los compas, creo que la relación con diferentes estudiantiles con los adultos tiene que tener como ciertos límites, porque creo que por un lado está bueno tener el apoyo de docentes o de adultos que puedan acompañar o ayudarnos a concretar las ideas, pero nunca a decirnos qué hacer. Creo que ahí es donde hay que marcar como los límites y entender de que nosotros organizamos y pensamos desde nuestro espacio y tenemos nuestras propias ideas y ellos tienen una mirada desde el afuera, ¿no? Que por ahí muchas veces hay cosas que vamos a estar de acuerdo y otras que no. Y la realidad es que tenemos que manejarnos desde lo que nosotros creemos que es lo correcto de alguna manera o va a ayudar a mejorar la calidad o a una actividad. Entonces, creo que está ahí como hacer entender ese límite que hay entre aportar, acompañar y ya sobrepasarse a querer imponer cómo nosotros tenemos que militar nuestro centro de estudiantes o nuestra organización de núcleo de centros y lo que fuera. Creo que está como nosotros generamos ese límite, porque acá en Viedma suele pasar mucho que al principio está y ya después ya se nota esa forma en la que te hablan de que no tienen que hacer esto porque así es y es como vos no vivís el día a día como lo vivimos nosotros. Entonces creo que hay como que de alguna manera tratar de marcar ese límite. Bien, Lucas. Tomando absolutamente todo lo que dijo Zoe, que es muy similar a lo que yo justo estaba. Nosotros el otro día también hablábamos de eso en una capacitación que le dimos al equipo de juventud acá de la provincia y dijimos exactamente lo mismo. Es como, es necesario, el centro llegó y se hizo parte de la estructura educativa, pero que ellos, quienes dirigen las escuelas, quienes dirigen, no sé, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tienen que entender cuál es nuestro lugar dentro de la escuela y que no es el mismo y que también tenemos que tener nuestros lugares de independencia. El centro no le pertenece a los directivos o no le pertenece al ministerio o no le pertenece al docente. El centro es de todos y todas les que estudiamos en esa escuela y les que militamos en nuestras provincias. Y claro, esto desde un principio de que nos podés ayudar con la creación y te lo permitimos, pero de ahí en adelante nosotros somos quienes vamos a tomar la posta mejor para nuestros compañeros y para nuestras compañeras, y que no podemos andar acatando órdenes de alguien que piense que esto es mejor, porque si no lo que pasa es el claro ejemplo de lo que dijo Mica Lozano en su colegio: los profesores votaban al centro de estudiantes,
es como si nosotros fuéramos a votar a los gremios docentes, no tenemos nada que hacer ahí adentro. Eso lucha. Y también por parte de ambos sectores, entender que en ciertos casos es un trabajo en conjunto. O sea, entendemos que están peleando por reformar la escuela y por actualizar el modelo educativo en el que nos encontramos. Pero hay que ser muy cuidadosos con los adultos a los que dejamos meterse en nuestras luchas, porque muchas veces entra como un interés de, ay, los quiero ayudar, qué sé yo, pero los intereses de por medio suelen ser el problema. Acá, el ejemplo de Tierra del Fuego, por ejemplo, nosotros somos una organización apartidaria y ningún centro de estudiantes está afiliado a ningún partido político. Entonces algo que nos hace mucho ruido es cuando los políticos se quieren meter en los centros, porque nosotros como organización lo hablamos un montón de veces y nos reoponemos a partidarizar nuestra organización, que tampoco creemos que sea necesario tomar una ideología dejando afuera a estudiantes que por ahí no piensan igual. Entonces es como la constante lucha de que tenemos al municipio que es de un partido y al gobierno que es de otro, poniéndose ahí como, como meterse en los centros, y es como, si nos vas a ayudar, ayudarnos como Estado, entender nuestro lugar, pero no nos quieras por intereses personales. Es donde los centros más jóvenes por ahí se ven más vulnerables. Los estudiantes más chicos, por ahí que llevan menos años en la militancia, son aquellos que pueden caer en objetivos que al final se van a terminar desvirtuando porque la lucha se la vas a dar a alguien que no le corresponde. Claro. ¿Hay opción? A los profes que por ahí se suelen interesar en los centros de estudiantes, yo creo que una cosa es que ellos apoyen nuestra lucha y otra cosa es que ellos se hagan protagonistas de algo que nos involucra directamente a nosotros. Los centros de estudiantes por ahí lo que siempre lucha es que hay muchos directivos que se manejan, bueno, casi todo diríamos con un doble discurso, que de un lado pintan como que apoyan todo lo que tenga que ver los centros de estudiantes, las movilizaciones estudiantiles, pero por otro lado, cuando nosotros presentamos un proyecto que vaya en contra de intereses suyos, que beneficia solamente a unos pocos, que beneficia a ellos, y que no atiende realmente a las necesidades que están teniendo nuestras compañeras, es ahí donde se presentan los inconvenientes, porque juegan sus intereses contra los del estudiantado. Pero es muy importante que nosotros esto le da un interés personal, que lo hagamos realmente por el amor al otro, porque estamos realmente luchando por algo que queremos conseguir en conjunto para un bien común, porque es muy complicado, y somos nosotros, y solamente nosotros, los que podemos darle una identidad a nuestros centros de estudiantes y luchar por nuestros intereses. No puede venir alguien, como no podemos esperar otra vez que venga algún profesor o alguien a querer como hacernos valer, siendo que es un laburo nuestro y que se construye a través del tiempo, dando un montón de situaciones que muchas veces no están buenas porque nos ningunean, esa es la verdad, como que el joven no puede razonar ni puede tomar una decisión. Totalmente. Juan. Sí, más que nada aportando lo que están diciendo ellos, algo que nos habrá pasado muchísimo, capaz a ustedes también, nos pasó a nosotros como sede, que cuando organizamos algún evento o algo, siempre a veces se nos acercan algunos partidos o personas que están interesados en apoyarnos y decirnos que nosotros hacemos política. Y es algo que nosotros ya lo tenemos muy en claro y creo que todos sabemos que hacemos política, pero está siempre en nosotros de aclarárselo y le decimos, nosotros hacemos política partidaria. Y ellos nos dicen, la política partidaria no existe, pero no utilizan el término política partidaria, sino que utilizan el término apolítico. Y es verdad, el término apolítico no existe, porque no hay una persona que sea apolítica. Porque todo lo que estamos haciendo, inclusive acá, un intercambio de ideales, aportando para una causa, es política. Y a veces que vengan y nos digan esas cosas, ya nosotros ya debemos estar acostumbrados de que nos vengan y nos digan eso, pero para un chico nuevo, como dijo Lucas, para un chico nuevo es algo raro y capaz, al no estar acostumbrado a eso, se puede dejar influenciar por esas personas y se van para un lado que terminan yendo a un interés personal. Y es algo que lamentablemente, personalmente a mí me molesta muchísimo
de que las personas utilicen el nombre del centro de estudiantes para cosas personales, inclusive también impulsados por partidos políticos o todo ese lado en donde se desvirtúa netamente lo que es la causa de los centros de estudiantes en sí. Claro, totalmente. Quería agregar es esto que nos hace el tema, Lucas, el tema de politizar la escuela. Yo me acuerdo que el año pasado hablábamos un texto con los estudiantes, cuando estábamos en campaña incluso, el hecho de que quieren politizar, y van a meter política partidaria, y va a venir el gobernador todos los días, tipo, ay, ojalá vaya todos los días el gobernador a mi escuela. Pero nada, no tienes así que por ahí es como que cae otra vez en nosotros, en los pibes, aclarar esos grandes dicen. Yo, por ejemplo, cuando recién fui a la escuela, el colegio, decían que los centros de estudiantes son todos los vagos, esos son los que pierden el tiempo en las jodas del matiné bienvenida, fiesta de primavera y listo. Y fue así como que en un momento que nunca en mi vida me voy a meter en un centro de estudiantes así, porque los docentes fueron en ese momento que me inculcaron eso a mí. Y nada, fue cuando comencé empezó a tener inconvenientes, empezó el tema del acoso y demás, fue cuando mi centro de estudiantes, en ese momento, entró a acción, pidió a nosotros resolver los problemas, ver qué pasaba, cuando incluso nosotros nos contábamos los inconvenientes a los más grandes y no nos daban bola, porque decían, bueno, si se están pegando, péganse el testado. Porque es así, y además de ser súper violentos, tomaban el pelo de alguna manera. Y pasó algo similar con el tema de la política de la escuela, cuando, por ejemplo, nosotros quisimos empezar a hacer los debates, nos ponían un montón de trabas de cómo vos, pendeja, vas a ser la que esté moderando un debate, tiene que estar así, sí o sí. Fue así cuando largamos el Parlamento Juvenil de Mercosur, que deberían sí o sí ser docentes para que nos controle o vea qué estamos haciendo. Y nada, nunca está de más el acompañamiento del docente, porque además de haber docentes súper forros que nos van con todo, hay gente que acompaña, hay profesores que están al pie del cañón de nosotros, y eso es algo que hay que celebrar y hay que como cuidarlos de alguna manera. Y nada, es como re loco, lo digo yo decía, ver cómo nosotros teníamos que estar salvando las capas de las cosas que decían los estudiantes, como que la política está mal y cómo que se parte de un centro de estudiantes, ¿qué tiene que ser parte de un centro de estudiantes? Capaz ese compañero que se lleva, que no se lleva ni una materia que es súper aplicado, no se interesa en nada por el otro. El compañero que sí está todo el tiempo dentro del centro, moviéndose, peleando, luchando, es el que más nos representa, pero le cuesta más en algunas otras cuestiones del tema de la escuela. Decía Lucas, la escuela es así desde hace un montón de tiempo y sigue siendo así. Así que bueno, eso es por mi lado. Le doy la palabra a ¿pidió Juan o pidió Mica? No, la pidió Mica, me parece. Bien. Sí, la pidió Mica. Y un poco y viendo el gran parentesco que hay entre las anécdotas, que también un poco cuando hace unos días veía el directo que hicieron desde SUNEPI, que veía lo que pasaba en Paraguay, lo que pasaba en Formosa, decía, la puta madre, bueno, perdón, no, pero la puta madre, no puede ser que en el espacio geográfico todos estemos en la misma y las personas sean iguales, pero nada, también lo mismo que les decía en el directo, es como reconfortante sentir esto de que, bueno, somos igual y que queremos salir adelante, ¿no? Y esto de que los mismos profesores ningunean al centro de estudiante o a las organizaciones, tachándolos de, bueno, esto me hizo acordar lo que nos contaba, bueno, Valen Catando una vuelta, pero tacharlos de piqueteros, o que van y te arman un despelote, o que no tienen sentido. Nos pasó a todos esto de que hagan eso, ¿no? De que no, pero ¿cómo te vas a ir con el centro de estudiantes? Otra vez el centro de estudiantes metiéndose en el medio, bueno, ese tipo de cosas que de alguna forma te la bajan, porque vos decís, bueno, todo mi trabajo, ¿no? Pero después pues, o sea, llegás a entender que en realidad no es que
no aprecien lo bueno, por alguna parte, de alguna forma sí, pero sino que esto de que tener miedo, de alguna forma, porque sabe que duele todo el colegio, todas estas ideas que tienen los profesores de ir y que los chicos se callen y no decir lo que pensamos, les da miedo para ellos. También un poco con lo del parlamento, a nosotros nos pasaba que teníamos un profesor, sí o sí, que bueno, le pagaban las horas que estaba con nosotros en parlamento, pero el tipo nos ponía una cámara y grababa todo lo que decíamos, todo lo que hablábamos, y vos decías algo sobre un profesor o alguna opinión o lo comparabas con la realidad, por así decirlo, y veías cómo te miraba la cámara, ¿viste? Entonces, son cosas mínimas, pero el ascensor estaba. Después de un tiempo, claro, ya no les importó más grabar porque no les pagaron más ese adicional. Pero nada, es, como decía en un principio, poder identificar estas actitudes y saber, tipo, que ellos puedan entender hasta dónde pueden meterse, hasta dónde no. ¿No? Nosotros entender cuando ellos quieren apropiarse de lo nuestro. Bien, ¿vale? Bueno, sumándome un poco a lo que decía Mica, bueno, eso que contó pasó en mi colegio. El año pasado recién fueron las primeras en mi colegio, imagínense en lo que fue esta, porque nos pasaba mucho de que, bueno, la directora nos ponía muchas trabas, tanto en la creación del centro como en el estatuto. Era todo para ella, era mucho problema que, bueno, que haya un centro de estudiantes establecido dentro del colegio. Y cuando logramos hacer las elecciones y llevamos todos a cabo, bueno, te lo puede decir Lucas, que fue fiscal, estaban ahí, pasaban todo el tiempo mirando que no sé, que no rompamos nada, que, que, que no hagamos nada malo dentro del colegio. Y es mucho lo que decían todos, ayuda como algo contra ellos que pasa, en algo los podemos ayudar muchas veces, porque conocemos más los estudiantes muchas veces pasa. Entonces, es también eso de marcar los límites, que pasa y suele pasar seguido, ver que no sé, que eso lo hicimos mal. Entonces es mucho eso. Y bueno, hay que poner un límite porque si no se lo van a terminar quedando y el centro de estudiantes en vez de ser de estudiantes va a ser de docentes. Entonces, bueno, eso nomás. Sí, totalmente. ¿Rocío? Sí, me parece que es importante que los centros de estudiantes, como organizaciones estudiantiles, como jóvenes, podamos visibilizar todas estas historias, porque así como hay otros pibes y pibas como nosotros que han pasado, conocemos bien cuál es la realidad y cómo actúan los adultos sobre todo lo que nosotros organizamos, hay otros que no, y que tienen otra versión de la historia, y que se alejan de todos estos movimientos, y que nos tachan de cosas que por ahí no están buenas, y siendo que nosotros somos los que a la hora de la verdad luchamos por sus derechos que sean garantizados, y son esos adultos que nosotros muchas veces vemos como referentes o como personas dentro de todo sensatas, porque eso es lo que a nosotros nos enseñan desde que somos chicos, de que el adulto tiene razón, que el adulto piensa de una forma correcta. Hay muchos que se dejan llevar por eso, que se quedan y que después se pasa como que de boca en boca, que los centros de estudiantes son estos, que nosotros lo único que queremos es vivir de la joda, que queremos hacer piqueteros, revoltosos, todo lo que nos podamos imaginar. Entonces es importante que esto sea visibilizado para que se cuente también cuál es nuestra ahí, para que más jóvenes se puedan sumar. Bueno, eso. Sí. ¿Hola, Julieta? Sí, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que cuidarnos también mucho de los jóvenes que también van ahí como para hacer la esencia de lo que dicen los adultos. O sea, hay muchos jóvenes que siguen y que dicen tipo, sí, los adultos son los que tienen razón.
Y después los que verdaderamente trabajan, me pasaba mucho en el centro, que es que proponen una idea o saben que es la realidad y hay otras personas que empiezan a, ¿cómo sería? Hay jóvenes, como que hay jóvenes que empiezan a meterse en el centro y lo hacen solamente para gastar el tiempo, ponen como razonamientos que no es lo mismo que defendemos los que realmente estamos dentro del tema. No sé si me doy a entender. Lo que en mi caso es que muchos de los que estuvieron aprendiendo solamente eran para perder el tiempo o para, ¿cómo decir? Para ganar cosas que ya iban fuera del centro, sino que desde un tercero recibir más cosas. Y entonces, es lo que se mueven, y como son pocos también, los adultos no le dan mucho la palabra, o sea, es como, solamente esta persona está pensando que esto, y como los demás no lo piensan es porque realmente no está pasando. Claro, puedo entender. Juan, Sí, bueno, gracias. Tocando todos los temas que se estuvieron tocando ahora con el tema de los adultos y el tema del centro de estudiantes y todo eso, creo que es algo que, como dijeron, hay que construir y hay que reivindicar el rol de la juventud, nuestra juventud en sí, en lo que son las decisiones políticas. Y creo que lamentablemente no todos tenemos ese privilegio de tener de lo que es algún gobierno o alguna entidad gubernamental que nos esté apoyando. Y creo que está en nosotros como organizaciones, uniones, en incentivar eso, ¿no? En agarrar y decir de que si un adulto no te escucha, no es necesario agarrar y hacerle como ellos suponen, dicen que somos piqueteros, pero lo que hacemos en sí es militar nuestra causa y militar lo que es nuestras ideologías en sí. Porque si ellos nos tratan como personas que no somos capaces de tomar decisiones políticas, ¿cómo somos capaces de organizarnos y tener una jerarquía en sí en lo que es un centro de estudiantes e inclusive en lo que es una unión y una organización? Creo que es un tema de que está en cada uno de nosotros como jóvenes, como estudiantes o como la militancia que tengamos, porque siempre a lo largo de nuestra vida, ¿no? Vamos a tener lo que es militar siempre por una causa. Hoy nos toca militar por los centros de estudiantes, capaz el día de mañana nos toque militar por lo que es la juventud, y capaz más adelante nos toca estar en los zapatos de esas personas. Pero cuando nos toque estar en el zapato de esas personas, creo que somos nosotros los que tenemos que demostrar ese cambio. Tenemos que demostrar de que darle la posibilidad a jóvenes, a centros de estudiantes, de que tengan la posibilidad de ser protagonistas, de que no les pase lo que nos está pasando a nosotros a veces, de sacarnos ese protagonismo para meter como una propaganda política o alguna otra intención de como otra navaja en sí. Yo creo que es algo que lo tenemos que ir militando cada uno y creo que el adultocentrismo se puede ir disolviendo con respecto a nuestra militancia y nuestro trayecto a lo largo de nuestra vida, porque sabemos que es muy complejo de que vayamos a cambiar la opinión de una persona más grande, porque sabemos que lamentablemente en cuanto más grandes, más difícil es desconstruirnos. claro. ¿Todavía estás por ahí? Sí. La verdad que estoy de acuerdo con un montón de cosas que están diciendo. Y justamente acá pasaba algo de eso en el 2018, cuando explotó un calefactor en mi escuela. Y a su vez también había pérdida de gas en otras escuelas y bueno, fue como una seguidilla de problemáticas en la que nosotros nos paramos de mano básicamente, y, tipo, dijimos, che, no se puede seguir así. Nos dijeron que éramos unos vándalos y nos culpaban, y esto lo dijo la ministra, y nos culpaban a nosotros de que, digamos, de estén tan malas condiciones, siendo que nada de la estructura edilicia se arreglaba desde el 2008. Y bueno, nosotros tuvimos que rápidamente organizarnos y poner una postura, ¿no? Y defendernos básicamente, porque literalmente nos estaban diciendo vándalos en diarios. Y encima lo peor es que ni siquiera en la cara, como tipo debatiendo, que me lo diga en la cara si me va a decir vándala,
por querer defender a mis compañeros. O sea, yo siempre, desde que los centros de estudiantes, cada vez que tuvimos una reunión, siempre, y no solo yo, sino que otros compañeros que han representado el movimiento, siempre dijimos lo que opinábamos en la cara de los funcionarios, y creo que eso es lo más respetable, que ellos justamente, siendo los adultos y siendo los que saben, no tuvieron con nosotros. Y creo que es importante, y quiero volver a algo que habían dicho sobre el tema de la política y cómo se involucran los partidos en todo eso, que ese es el primer espacio político donde un pibe se acerca y entiende para qué sirve la política y cuál es la herramienta que nosotros usamos de la política. Entonces, es un tema muy complejo donde si un pibe no entiende el real funcionamiento como herramienta política, después van un montón de boludeces como lo de apolítico, que todos los partidos o toda la política es corrupta, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces es, más allá de que nosotros tengamos nuestras ideas y yo pueda tener afinidad o no con ciertas ideas de un partido o no, tengo que, digamos, ser responsable en ese sentido de que en mi escuela va a haber pibes que tengan una visión diferente o que por ahí no entiendan, no les interese, pero justamente nosotros nos postulamos y organizamos para poder representar de una manera a esos pibes y obviamente que tienen todo el derecho, al igual que cualquier otro pibe, a tener una educación de calidad y todo. Entonces creo que ahí, más allá de las ideas propias, personales que podamos tener, hay que manejarlo con cuidado y sentarse en la mesa igual, ¿no? Estar o no definirme como parte del gobierno que está actualmente, pero si me tengo que sentar con el ministerio, es que de alguna manera hay que resolver los problemas que nosotros tenemos en nuestras escuelas y como representante de los centros de estudiantes tengo que hacerlo porque para eso asumí. Entonces, y por eso es que hay que justamente siempre, vuelva a lo mismo, generar ese espacio de diálogo, imponerlo si es necesario, ¿no? De que los pibes tenemos nuestra propia opinión y que es necesario que se escuche porque también somos parte de la comunidad educativa. Nosotros no somos no estamos en las problemáticas que suceden dentro del sistema educativo. Y es importante imponerse en todo caso si no tenemos la suerte de espacios del gobierno, del ministerio, que quiera escuchar a los pibes y las pibas. Es muy bueno, celebro que ustedes lo tengan y que también eso que en otros lugares pase también es parte de nuestra militancia, ¿no? Militamos para que también en algún momento nosotros tengamos un espacio como juventudes y un gobierno, en todo caso, después que escuche, tenga en cuenta la educación de los pibes. No puede ser que se me explote un calefactor después del recreo, onda, no es normal. Entonces, creo que justamente para eso está el centro de estudiantes, ¿no? El primer espacio donde los pibes entienden qué es la política y cómo nosotros, por el simple hecho de existir, somos seres políticos. Tal cual son. Rubén, ¿estás levantando la mano? Bueno, más que nada, estaba concluyendo todas las opiniones que fueron dando los compañeros. Simplemente recalcar que todo es política prácticamente hoy en día. La política está en cada rincón, aunque nosotros no podamos cambiar esa realidad. Hoy en día la política está en cada rincón. En el colegio hay política. En la justicia hay política. En todos lados hay política prácticamente. Y yo tengo el privilegio de tener una provincia donde nos podamos expresar libremente. Tenemos una administración que escucha nuestras inquietudes como estudiantes.
están en los momentos más difíciles donde por ahí nosotros podemos atravesar. Les cuento a los compañeros y a algunos chicos de la localidad de Formosa que por ahí no conocen mi localidad, donde yo vivo. Colonia Pastoril es un pueblo, una colonia. Gracias al gobierno provincial hoy tenemos un edificio nuevo donde sí podemos estudiar tranquilamente. Y sé que en otros colegios, en otras provincias no tienen esa comodidad que nosotros tenemos. Pero esos compañeros que sigan luchando, que sigan llevando sus voces hasta lo más alto, donde les puedan escuchar. No porque no le escuche el gobernador o el ministro, ponen. Sigan llevando esa iniciativa adelante, que algún día alguien lo va a escuchar y lo va a tomar. Prácticamente yo estuve andando por el ministerio la semana pasada y me fui a plantear varias inquietudes que tuve acá en mi colegio. Primero que nada con la directora. Estábamos hablando sobre la estudiante con los adultos. Directores quieren tener por su cargo demasiada autoridad. En ese sentido, me expreso bien, como que ellos quieren ser el epicentro de todo lo que es el colegio o el sistema educativo. Y diciendo que nosotros estudiantes también formamos del epicentro del sistema educativo. Nosotros, como centro de estudiantes, siempre dije, somos una autoridad más en el colegio. Nosotros somos representantes de nuestros compañeros. Podemos tomar nosotros decisiones hacia los estudiantes. Nosotros tenemos que escuchar las decisiones de nuestros compañeros, porque nosotros somos las voces. Entonces, por ahí escuché una palabra hoy que decían que el centro de estudiantes toma decisiones para los estudiantes. No. Nosotros debemos concluir las opiniones de los compañeros. Para eso nosotros siempre concluimos en asambleas generales con los delegados de cada curso. Y esos delegados nos traen a nosotros propuestas, proyectos, y ahí nosotros nos vamos manejando. Elevamos hacia la dirección y si la dirección nos aprueba, procedemos con el proyecto. ¿Qué pasa a veces? La dirección a veces suele estar por política en contra del centro de estudiantes. Por ejemplo, a mí, como había planteado hace varias reuniones atrás, por ahí sí se van a acordar, yo fui electo en el año 2019. He luchado prácticamente 2 años para llegar hasta la presidencia y no fue. ¿Por qué? Por el sistema de política. Primero que nada, reflexioné después de mi derrota que por ahí la política no te permite avanzar. ¿Por qué? Porque la lista donde nosotros, con la lista contraria con lo que nos estábamos enfrentando, son, por decirlo así, partido político. ¿Qué pasa? Acá los compañeros le llevamos y ya se venden, en ese sentido se venden todo. Lo que nosotros hacemos realmente es política estudiantil. Así que, y bueno, de acá nosotros comenzamos, por ahí, que ser yo, un ejemplo, salgo el año que viene al colegio y dentro de 2 años puedo ser concejal de mi pueblo y puedo militar para el bienestar de la comunidad. Todo empieza por ahí. Escuché la opinión de una compañera que decía que su opinión, porque todos están hablando diferente, pero más allá de tener iniciativas buenas, el centro de estudiantes no solo trabaja para la institución, trabaja para la comunidad y trabaja para su bienestar. A nosotros a todos nos ha estado atravesando el sistema de esta pandemia. Podemos avanzar. En una reunión anterior me he preguntado y he consultado con la autoridad de las FESES qué pasarán con centros que fueron electos el año pasado y que tienen que renovar la comisión directiva
para el periodo 2021. No pudimos, ¿qué pasa con aquellos centros de estudiantes como el mío, como varios de ustedes? No pudimos realizar nuestras propuestas, ¿no es cierto? Y no sé si Mica por ahí me va a dar su opinión. En nuestro estatuto está establecido algo que nosotros no podemos ir por elección otra vez, o simplemente hay un periodo de gestión, debería decir, 1 año, 2 años. Eso te quería preguntar. Bueno, va a responderme, así que... Bueno, simplemente decirle a los compañeros de Tierra del Fuego que sigan luchando por la derecho estudiantil de sus compañeros. Como dije al principio, estoy muy orgulloso de tener una provincia con un gobernador que se preocupa por los estudiantes, por la educación más que nada, y un ministerio que está día a día y al lado de los estudiantes. Gracias, Rubén. Bien, Alan, ¿me puedo dar Rocío? Bueno, buenas tardes. Lo que yo quería comentar es que tiene mucho que ver la forma en la que nos hacemos escuchar por los directivos o profesores. Porque para mí y para mi centro de estudiantes es muy importante tener una buena relación directivos y cuerpo estudiantil. Con mi centro, por ejemplo, nosotros desde la campaña ya nos hacíamos, no solo hacíamos campañas para los alumnos, estudiantes, sino profesores, porque nos guste o no, ellos tienen muchas influencias también en los alumnos. Y porque en mi colegio sí, los chicos se iban del tema de la joda. Y nosotros, al hacer campaña también para los profesores también hablaban bien de nosotros, perdón. Y tiene mucho que ver, y después al momento de demandar cosas, obviamente tenemos nuestros derechos, pero si yo voy y le digo a un directivo de una mala manera, haciendo imponer mis derechos, obviamente capaz lo haga o capaz no, y si lo hace de mala manera, por toda la forma en la que yo aguante, me voy a poner a cargar mi celular porque me queda 2%. Porque lo hablaba de mala manera y como que así como no nos gusta cuando nos tratan mal, tampoco, todos somos personas. Bueno, y la forma básicamente de no escuchar. En mi colegio, por ejemplo, desde el minuto 1 nos llevamos bien tanto con los directivos como los profesores, y ellos nos reayudan, nos apoyan en todo, nos dieron un curso para que guardemos nuestras cosas, así no tenemos que estar acarreando cada vez que tengamos que hacer alguna actividad. O también para nuestras reuniones con los delegados de los cursos también nos prestan el salón. En el tema de no se meten directamente en nuestras cosas, nosotros tenemos nuestros 3 profesores, que es una mini COE que tenemos en el colegio, y con ellos cuando hay reunión de profesores también, después termina la reunión, o sea, 10 minutos antes de que termine la reunión nos llaman a nosotros para que podamos para que tengamos una voz y un voto también en las reuniones del personal administrativo del colegio. Bueno, Buenísimo, gracias Alan. Antes había pedido la palabra la compañera Rocío de Formosa, ¿puede ser? Sí, primero con respecto a los que estaba diciendo Alan, como que si les molesta o no la forma en la que los jóvenes manejan por ahí nuestros reclamos y demás, sucede siempre, como que nosotros siempre tenemos que legitimar nuestro derecho a participar y siempre reclamar eso, cómo es que nosotros manifestamos nuestras dudas y inquietudes. Después quería decir algo con lo que está dando Juan, puede ser, creo que es de Tierra del Fuego, que sí, que hoy nosotros, que hoy nosotros estamos en el lugar de la juventud, pero que el día de mañana vamos a estar como adultos,
yo creo que sí, ya va a ser un panorama diferente porque nosotros estamos atravesando nuestra juventud de una forma diferente. Tenemos que tener en cuenta que los que hoy en ese lugar de adultos fueron los mismos que pasaron, por ejemplo, dentro de su juventud por una dictadura. Eso también es como para tener en cuenta. Para ellos es todo nuevo esto que nosotros estamos comenzando, toda esta lucha, como que no están acostumbrados a todo eso. Para nosotros, por ejemplo, creemos que ellos deberían de celebrar esta generación que cuando algo no está funcionando bien, sale, da la cara y pelea por tener un presente y un futuro mejor. Pero entender que ellos crecieron con esa mentalidad de no hacer nada, de lo que está establecido está y se respeta, pero entender que nosotros sí vamos a estar para otro lugar y que toda esta lucha para derribar eso que es el adultocentrismo en algún momento va a dar sus frutos. Y también comprender a aquellos jóvenes que hoy, voz de esos adultos, llevan la voz del que al grande se lo respeta, de que al grande no se contradice, que lo que está establecido está, se respeta y no se puede modificar. Eso fue lo que nos enseñaron durante mucho tiempo, entonces como que algo cultural y social que se derriba, es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo. Buenísimo, gracias compañera. Ahora tiene la palabra Juan. Bueno, englosando más o menos todas las cosas que estuvieron diciendo me parece perfecto. Todas las opiniones que fueron surgiendo, ¿no? Creo que estamos debatiendo, llegando a algo que es algo que vemos en nuestra realidad, y se dan cuenta que somos diferentes provincias, pero creo que tenemos como la misma problemática, creo, de a veces de que no nos dan el protagonismo que merecemos. Y creo que es algo que tiene que nacer dentro de cada uno para que podamos subsistir, en este caso, en este mundo político manejado por adultos y que a veces no nos dan el protagonismo. Quisiera ver qué opina la compañera Julieta Estorino, a ver si me podría aportar algo de lo que yo estaba diciendo anteriormente. ¿Sobra? Si querés hablar, Julieta. Ah, sí, perdón. Me parece bueno lo que estuvieron agregando todos, y lo que me sonó desde mi punto de vista es pensar en el hecho de que muchos de los adultos estuvieron, o si no, hay una gama de adultos que están pasando por dictaduras y que ellos también a nuestra edad son muy callados y silenciados, y hacérselo saber que nosotros tenemos que tratar de terminar con todo eso, de que tratar de que 100 generaciones dejen de echados y que, al igual que en muchos otros aspectos, todo el mundo tenga opinión, y eso más que nada. Sí, totalmente. ¿Sí me escuchan? Sí, justo ahí pidió la palabra la Diga. Agregando un poco esto que decía Julieta, puede ser que digamos ellos también, quizás no entendí bien, ¿no? Pero lo que entendí fue que esto de que ellos cuando tenían nuestra edad también fueron muy censurados, entonces ahora nos ven tan libres, por así decirlo, andando por todos lados, usando lemos, haciendo lo que queremos, que también, ¿no? Como que se dicen, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen esto? Y creen que tienen que actuar al igual con ellos. Y lo que decía hace un rato, como que les genera miedo esto de, bueno, va a ser tan libre que le van a salir alas y se va a terminar yendo y no verlo. Pero nada, es algo complejo y suele ser muy complicado poder conversarlo con los adultos o hacerles entender estas cosas, recargando lo que vengo diciendo desde el principio, aunque nosotras podemos identificar estas situaciones, identificar estas personas que son así puntualmente y saber en qué momento tenemos que alejarnos, es la única forma de poder manejarlo.
Sí, totalmente. Estoy copado y interesante lo que estamos hablando justamente por eso. Bueno, a mí me gustaría que alguno de los compañeros de la sede de los puentes, bueno, o Zoe por ahí, alguna de las manifestaciones que ustedes hicieron reclamando algún derecho que estaban arrebatando. Por ejemplo, acá en Formosa en particular, por ahí vimos a pecho que son ciertas necesidades que pasan a algunos compañeros, más aún en estos últimos 4 años fue un desfinanciamiento tremendo, iniciativa y juvenil, por supuesto, pero más que nada, tipo, qué sé yo, el boleto estudiantil gratuito. Acá en Formosa, creo que tenemos que hacer, como menos de secundaria, una marcha pidiendo boleto estudiantil gratuito o para mejorar las escuelas, para que no se caigan a pedazos. Cuestiones así que cada 16 de septiembre, cuando se acerca esa fecha, nosotros tipo, dentro de la federación reflexionamos esas cosas. Tipo, nosotros acá con una banda de derechos conquistadísimos, nacimos en democracia, nacimos con todo servido, que lo único que nos queda ahora es poner el cuerpo para hacer esos derechos. Pero por ahí ustedes tuvieron que estar en ese proceso de ir conquistándolo, nos pueden contar cómo fue salir de la calle, pedir por eso, por aquello, enfrentarse a la gente más grande y negaban. ¿Por ahí alguno que quiera contarnos? Si quieren, me animo. Bueno, acá Negro es una provincia donde la militancia estudiantil o escuchar a los estudiantes no está, que se vea en muchos lugares, lamentablemente. Y de las marchas que más se han hecho últimamente en estos últimos años fue más que nada opciones edilicias. Y en general los centros de estudiantes se organizan por esa problemática particularmente. Los pibes se dan cuenta de que las escuelas están muy mal, están hechas pedazos, pero posta, de hecho acá en Catriel, una ciudad de la provincia del lado de la cordillera, hay una escuela que le dicen la escuela de cartón, a ese nivel. Entonces, los centros de estudiantes suelen organizarse más que nada por darse cuenta de que es necesario visibilizar esas problemas. Pues lo otro justamente es el boleto estudiantil gratuito para toda la provincia, porque lo que hay acá es que por ahí municipios arreglan un descuento con la empresa. Acá no hay, digamos, transporte público como tal, sino que son empresas que actúan como una empresa actúa, ¿no? Queriéndose llevar todo para ellos y estar en los usuarios. Entonces, eso si el municipio quiere tener al menos un descuento en el boleto estudiantil, no hay boleto estudiantil. Y eso muchas veces lo que pasa es que el municipio no, digamos, se lava las manos cuando se refiere al non estudiantil, porque es como que no, eso se encarga provincia, dicen siempre, ¿no? Y es como, bueno, qué sé yo. Y siempre pasa, entonces está todo el tiempo en discusión. De hecho, a principio de año, en enero, en el Consejo Deliberante quisieron dar un proyecto para aumentar el boleto, el normal, y a su vez el boleto estudiantil. Y el boleto estudiantil se iba a aumentar un cento, iba a pasar de 10 pesos a 20 pesos, una onda así. Por lo que nosotros intervenimos digamos, en el debate del CO, y les dijimos a los concejales básicamente que ellos, cuando estuvieron en campaña, eran los primeros en querer hablar con nosotros, sacarse fotito con los estudiantes y decir que estaban apoyando a la organización estudiantil, y después fueron los que levantaron la mano para votar a favor del aumento.
la misma semana en la que desde el gobierno nacional se había dicho que no se podía aumentar. Todo un contexto totalmente en contra de lo que el gobierno estaba diciendo, que era que el aumento no se podía dar, que se había que congelar los precios, y ellos hicieron una sesión extraordinaria para aumentarlos. Entonces, bueno, son dos problemáticas, sumándole a que desde el Ministerio Provincial, bueno, no se promueven los centros de estudiantes, como he dicho antes. Los centros de estudiantes acá se forman básicamente porque se dan cuenta de que ya las problemáticas que hay superan los límites de lo inhumano, ¿no? Corriendo el riesgo de no solamente de nosotros, sino de toda la comunidad que va a la escuela. Lamentablemente la situación es muy compleja, pero que bueno, con todo lo que pasó el año pasado en el foro y todo lo que se hizo desde la mesa federal también, nosotros con mis compañeras organizamos un grupo de centros de estudiantes y fuimos como empezando a comunicarnos entre centros de estudiantes de la provincia, y bueno, estamos generando ahí encontrar una organización provincial. Estamos en ese proceso. La provincia es muy grande, las ciudades están muy lejos, pero bueno, lo estamos tratando de hacer, ¿no? Así que nada, estamos en eso. La verdad que estoy re contenta. Cuando fui a Formosa, creer que las escuelas eran tan grandes y tenían tipo una biblioteca, tremendo Zoom, no sé, para mí era ver la escuela de Estados Unidos. Fue muy impactante para nosotros ver todo eso, y bueno, esperemos, y sé que va a pasar con la militancia pibes, tener en algún momento un gobierno que nos represente y que invierta en educación. Así que bueno, eso. Genial, genial, qué interesante, fue tremendo nomás. Lucas. Sí, de acuerdo a, y también retomando un poco lo que decía Zoe de la escuela a la que le pusieron un apodo medio extraño en su provincia. Una experiencia que me pasó a mí siendo presidente de mi centro de estudiantes. Yo soy del colegio Haspen. En 2018 fui presidente y yo era muy chico también, y fue como asumir en un centro de estudiantes a la cabeza y tener que lidiar con un montón de adultos que teníamos en contra a nivel local, no era solo de la escuela. Y algo muy heavy que me pasó, que me acuerdo que fue como un punto de, también un poco de quiebre del centro de estudiantes, fue que en mi escuela habían ratas y el gobierno no hacía nada al respecto. La escuela se estaba cayendo a pedazos, pero bueno, en ese momento nos estábamos centrando en las ratas. Se llevaron a cabo 2 o 3 sentadas y un corte de calle. O sea, no un corte de calle, pero una escuela, porque de verdad que estábamos hartos y estábamos hartas de que todos los días el gobierno nos decía que iba a hacer algo, y nunca lo hacía. En el momento en el que hicimos el corte de calle, salió en todos los medios de comunicación de la ciudad, y todos los medios de comunicación hablaban de que a nosotros nos estaba manipulando un partido político, que era la oposición al gobierno provincial de ese entonces. Entonces fue como muy fuerte para nosotros, siendo tan chicos y tan chicas, toparnos con que por defender a nuestros compañeros, vienen los medios de comunicación en los que mucha gente confía y se nos ponen en contra. Y fue como, también fue un golpe de que los adultos querían tomar protagonismo sobre nuestra lucha y encima mezclaban cosas que no correspondían. Fue como algo muy heavy, y bueno, después tuvimos más experiencias así, con la sede en 2019 también nos pasó que por apoyar a un colegio que estaba teniendo un montón de problemas con su infraestructura, personas a hablar en la radio, a decirnos que nosotros estábamos con un partido y que por eso fomentábamos a los chicos y a las chicas a hacer reclamos, a pelear por cosas necesarias. Fue como en muchas oportunidades toparnos con adultos queriéndonos meter trabas y metiendo sus problemas sobre cosas que en las que nosotros no teníamos nada que ver. Heavy. Y creo que también fueron como 2 puntos en los que fueron para fortalecernos a nosotros como organizaciones, o en nuestro caso en 2018 como centro de estudiantes, de que seguir luchando y voy a seguir reclamando y voy a dejar en claro que esta es mi lucha, y que ustedes, tanto los medios de comunicación manejados por adultos como por las personas que trabajaban en el gobierno, no se tienen que meter.
y también fue como empezar a fortalecernos nosotros y dejar de quedarnos callados y ya está, esta actitud de que vos hayas salido en la radio no va. Y fueron momentos de mucho enojo y es como también un poco de entender por qué se la agarran con nosotros, si nosotros lo que queremos es que compañeros y nuestras compañeras estén bien. Entonces es como bastante complicado ser joven, ser estudiante secundario y tomarse tan a pecho una lucha, porque hay gente que no la valora y hay gente que la quiere pisotear. Entonces es como entre nosotros y entre nosotras somos quienes nos tenemos que acompañar. Eh, y nada, fueron como puntos muy fuertes y en todos los colegios pasó lo mismo. Mica Lozano, que nunca me canso de repetir, que votaban los profes al centro de estudiantes. Era, y también intereses de fondo. Entonces es como nuestra lucha, nadie la va a valorar tanto como la valoramos nosotros y tenemos que seguir haciendo que más gente la valore, la entienda, porque un gran problema, o por lo menos algo que nos pasa mucho en Tierra del Fuego en general, es que muchas veces no se entiende la lucha. Todos los centros de estudiantes son muy jóvenes, los centros, no las personas que los manejan, los centros tienen muy pocos años, muy poca trayectoria. Nuestra provincia no tiene mucha historia en la militancia estudiantil, básicamente todo es nuevo. Como decía Mica, que somos como una de las organizaciones que más estable está, tenemos recién 5 años, entonces es como otra cosa más con la que tenemos que lidiar, que por ahí los pibes y las pibas no base tan establecida para agarrar y militar con tanta fuerza, porque nadie nunca se preocupó de ayudarnos a armar esa base. Y eso también, y en eso también influyeron un montón los adultos que nunca se interesaron, perdón, en valorarnos y en darnos nuestros espacios. Porque al día de hoy, en el año en el que nos encontramos, hay colegios que todavía no tienen centro de estudiantes en una provincia donde hay poquitos colegios. O sea, es muy fácil hacer que tengamos centros. Y hay muchos colegios, como el de Valen Cataldo, que tienen directores que los tratan de piqueteros, que los tratan de montoneros. Es una situación complicada. Por ahí a nivel nacional hay provincias que tienen más historia, pero nosotros tenemos que estar remándola constantemente en tratar de ser nosotros también quienes dejen estas, para que en el futuro los centros tengan algo de qué agarrarse y luchar de buena forma. Sí, totalmente, Luca. Bien, la compañera Rocío pidió la palabra y después va Juan. Sí, nosotros por ahí acá en Formosa contamos con una apoyo de todo lo que es nuestras instituciones y también recibimos gran apoyo de todo lo que es el Estado, entonces a nosotros nos gustaría que ustedes también se puedan encontrar en estas condiciones mejores, que su lucha tenga sentido. Es muy importante ver cómo esto por ahí en Formosa se ha logrado a través de la lucha de pibes que estuvieron antes y que consiguieron todo esto. Entonces, ustedes también en un momento lo pueden tener y sentirse orgullosos tanto de las personas que los están representando, de lo que tienen, de cómo lo consiguieron y demás. Es bueno por ahí comparar esas realidades y entender que todo lo que tenemos, cada una de las provincias, a través de las luchas. Tal cual. Juan. Bueno, antes que nada, disculpen por los fondos que se estuvieron viendo, tipo, recién que hice me desconfiguró. Y bueno, y aparte tengo la pantalla duplicada, así que estoy como mirando acá para ver que no se me desconfigure nada. Bueno, mi pregunta más que nada es, centrando todo esto que estuvimos hablando, que la verdad me parece perfecto y justo estuvimos tocando lo que es entidades gubernamentales, partidos políticos y todo eso. Y yo les tengo una pregunta a todos ustedes. Me gustaría ver si cada uno de ustedes puede darnos el punto de vista para generar lo que es un debate. ¿Qué opinan de que un centro de estudiantes sea partidario? Es político todo porque seguimos haciendo política, pero ¿qué opinan de que un centro de estudiantes vaya por ese lado y vaya con interés más político? Más que nada, quizás saber la opinión de cada uno de ustedes. A ver. Eve, ¿qué opinas acerca de eso? Estuve escuchando atentamente todos y cada una de sus opiniones y calculando qué voy a decir yo cuando Mica me mande. Y
Me parece muy bueno cada una de las opiniones que lanzaron ustedes. Creo que un centro estudiante tiene que trabajar la conveniencia de sus pares, o sea, los estudiantes, y no de políticas partidarias, porque más allá de eso, las partidarias no, o sea, no siempre van de la mano en el colegio, o sea, no deberían ir de la mano con el colegio, porque es otro tema y nosotros, ah, como decían anteriormente, por más de que nosotros estemos haciendo política estudiantil, creo que no influiría mucho la utilización de la política partidaria en el colegio. Hola, gracias. Mauro. Sí, respondiendo a lo que decía el compañero Juan, básicamente creo que no tiene mucho que queda partidario o no partidario, sino que siempre representa a los estudiantes, siempre buscando el ámbito democrático en el cual se realizan las elecciones. Por supuesto, se van a ver influenciados por lo que le ofrezcan estos compañeros, pero creo yo que lo que más se debe hacer valer es obviamente política estudiantil, pero obviamente todo, como escuché que estaban diciendo, todo es política, obviamente, todo es, tiene algo atrás, y más que nada, si algo tiene, yo creo que son los compañeros los que van a decidir si les representa o no les representa, porque básicamente el poder lo tienen ellos. Está bien que nosotros somos representantes, pero el poder lo tienen a los que nosotros representamos. Entonces van a ser los compañeros los que van a decidir si les interesa o no les interesa lo que ofrezcan. Si estas personas, por ejemplo, yo como presidente de un centro les digo, quiero que me voten de vuelta porque voy a apoyar al gobierno que está en el poder actualmente, bueno, me votan, pero siempre y cuando los representen. Obviamente que la mayoría no va a pensar igual que yo, obviamente que la mayoría va a estar en contra porque a nadie el centro esté totalmente metido en política, pero siempre, siempre el poder lo van a tener ellos. Por ende, yo creo que lo más importante es la estudiantil. Y si el centro prioriza lo partidario, o sea, el centro es radical, el centro es peronista, el centro es de izquierda, lo va a decidir los compañeros y que van a decidir si es que el centro deberá seguir con esas políticas o con esa forma de trabajar, y van a ser solamente ellos los encargados de decirles y hacerles saber y hacer valer sus derechos, que los mismos están fundamentados en nuestra ley de estudiantes. Nada más. Genial, gracias por la opinión, Mauro. La compañera. Bueno, primero, qué buena pregunta hiciste, Juan. La verdad que es muy buena. Es algo que hablamos mucho acá en Grande con los demás centros de estudiantes, entre nosotros, es lo que estuvimos hablando últimamente. Y es muy extenso, es demasiado extenso porque depende de dónde y depende del centro de estudiantes, y siempre va a depender también del partido y todo ese tipo de cosas. Pero agarrando un poco también lo que decía Evelyn, puede ser esto de estudiantes debe buscar el bienestar de los estudiantes. Ahí, o sea, es como demasiado extenso porque decís, bueno, yo, centro de estudiantes, para que mis estudiantes estén bien, me voy a afiliar, por ejemplo, voy a trabajar con este partido para que me den pelotas de básquet, porque los chicos, ¿qué día sí mis estudiantes van a estar bien? Están bien los estudiantes, ¿no? Pero creo que los problemas empiezan, porque no está mal que un partido político ayude al colegio o ayude al centro de estudiantes, pero el problema empieza, que es de lo que estuvimos hablando hoy, cuando empiezan a desconocer cuál es su rol acompañando, ¿no? O sea, que no entienden que están acompañando, que creen que ellos también son digamos, como personajes principales, o que el centro de estudiantes empieza a pertenecerles, o que la organización tiene que serles. Y nada, ahí es cuando, digamos, también se dispersa todo, porque tenés el centro de estudiantes que va a aceptar que este partido se apropie de ellos, tenés al centro de estudiantes que, uy, se me está terminando la batería, tenés al centro de estudiantes que los va a echar, les va a decir que no, los va a mandar a cagar. Pues, para ir, bueno, cerrando y hacerlo rápido, poner a cargar mi celular,
También pasa mucho esto de cómo es, de que estos mismos partidos quieren, por así decirlo, utilizarlos, ¿no? Para tener votos, para más política, de, bueno, yo tengo a los pibes de tal y tal colegio, lo hemos escuchado de otros partidos como, o yo tengo a los pibes de la sede, nos muchas veces, y te da bronca, o sea, yo no soy de nadie, no sé qué están inventando. Pero nada, es muy complejo y estaría hablando horas y horas. Voy a cargar mi celular y voy a dejar que sigan hablando. Genial, Mica, gracias. Escofe, ¿qué opinas acerca de lo que estamos hablando? A ver, yo pienso que primero para que un centro de estudiantes sea partidario tiene, o sea, siempre hay un promedio. A ver, ningún centro va a militar gratis y siempre el partido político que se quiera apropiar del centro va a ser siempre a cambio de votos o a cambio de... yo creo que, como decía la compañera recién, muchos centros se asocian a partidos políticos a cambio de algo, que le ayuden en alguna actividad, alguna donación, algo por el estilo. Y por esa parte yo no lo veo mal, digamos, sí me parece mal cuando el centro de estudiantes, como decía la compañera, se desvirtuar de su rol principal, que es representar a los alumnos y todo lo que eso conlleva. Me parece mal cuando ese centro de estudiantes se convierte en un grupo que solamente milita para ese partido y deja sus funciones principales. Así que esto no me parece mal mientras sea un trabajo en conjunto entre el centro y ese partido para el beneficio de los alumnos. Y nada, yo por mi parte no, con mi centro no lo haría, o si algún centro lo hace tampoco me parece mal, mientras no se salga de su rol principal. Bien. ¿Soy? Cortito que... Rubén, ¿quieres agregar algo? Sí. Con lo que decía el compañero Escofe. Yo hace 1 o 2 horas me reuní con el secretario de la Comisión de Fomento de esta localidad y me dijo que qué le parece si nosotros trabajamos en conjuntamente el centro de estudiantes con la Secretaría de Cultura de aquí, de la Comisión de Fomento. Mi primer opinión sobre lo que me fue, si voy a trabajar con ustedes, quiero que sea para el bien de la comunidad y para el bien de mis estudiantes. No quiero que aparezca el logo de comisionamiento o gestión fulano de tal, Secretaría de Cultura. No, si vamos a hacer esto, vamos a hacer realmente como corresponde. Si más allá sea por solidaridad o por cualquier otra cosa. Pero generalmente si yo voy a hacer algún proyecto con algún miembro de comisión de fomento, intendente, ya sea, ya le aclaré que no quiero que aparezca ninguno de sus logos porque eso es hacer política. Generalmente no utilizan, nosotros todos decimos para hacer política. Nos sacan fotos al centro de estudiantes, le ponen abajo el logo gestión Renzo Parra, es un ejemplo, le digo. Suele pasar y me dice que por ahí nosotros nos hacemos alguna cosita y ponen centro de estudiantes. Eso generalmente es hacer política estudiantil. Y lo que uno hace por solidaridad no se muestra. Solo se tienen que dar cuenta a las personas de lo que vos estás haciendo. Y está en la decisión de cada alumno en elegirnos y en sacarnos, así como la política real. La comunidad le elige al intendente. Esto no es eterno, es temporario. Cuando llega su momento, se va. Y es la gente quien le saca y quien le pone en el lugar donde están. Totalmente, Rubén. Gracias. ¿Soy? Estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo los compas. Sobre todo lo que dijo Mauro me pareció súper acertado. Creo que más que nada en las provincias por ahí donde recién en estos últimos años se ha
empezado con la militancia estudiantil y donde se ha reforzado cada vez más los pibes dentro del centro de estudiantes, y hablando de política, creo que que hay que tener cuidado con esas cosas, porque justamente nosotros representamos a nuestros compañeros, y por ahí compañeros no están interesados ahora, o no saben bien cómo se maneja todo el mundo de la política, y al fin y al cabo nosotros representamos en lo primero a esos pibes y pibas que recién están empezando a escuchar todo eso. Por un lado, creo que hay que ser súper imparcial de alguna manera, y por otro, saber que nuestra lucha tiene banderas, y también tenemos que entender que va a haber gente que va a estar en contra de nuestras banderas, donde haya una educación digna, laica, ¿no? Justa para todos los pibes, y va a haber gente que no. Entonces también hay que entender eso, y cómo nosotros dentro del centro de estudiantes nos manejamos respecto a eso. Justamente como va a haber gente que lo va a defender y lo va a hacer un hecho, va a haber otra gente que no. Y yo no me voy a... No puedo ser en ese sentido solamente por el hecho de tener que bardear a alguien o decir, che, esto está mal, después darme a dialogar, porque justamente mi rol es representar a mis compañeros y compañeras y ver la manera de solucionar los problemas, o al menos visibilizarlos. Entonces, las banderas que tenemos los pibes y los centros de estudiantes siempre hay que tenerlas presentes, porque creo que por lo que se organizan los centros de estudiantes, ¿no? Y justamente, como decía algún compañero, yo no creo que esté mal trabajar con los entes o el Estado, porque al fin y al cabo para eso están esos funcionarios y para eso se crean esos espacios, ¿no? Como lo es una subsecretaría de Juventud o con el Ministerio de Educación, pero siempre teniendo en claro que nosotros defendemos las ideas y las problemáticas de los compañeros y compañeras, y cuando esas ideas y problemáticas se vean vulneradas, también voy a saltar a defenderlos, esté quien esté, ¿no? Porque estar de acuerdo con una ideología y al mismo tiempo también criticar, cuestionar y debatir sobre cuál es la mejor manera de llevar a cabo la educación. Yo puedo trabajar y militar en un espacio político partidario y al mismo tiempo ser crítico, porque el debate, la coyuntura va cambiando todo el tiempo, y ahí no vamos hay muchos temas actuales que por ahí en los partidos antes se pensaba de una manera y ahora se piensa de otra. Eso todo el tiempo se tiene que estar haciendo. Yo creo que en un principio en las provincias como Río Negro, especialmente donde los centros de estudiantes recién empiezan a formalizarse, son el primer espacio donde los pibes conocen la palabra política. Antes los pibes no hablan de política, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, y a partir de cómo se empezaron a dar los partidos y todo, y cómo esa afinidad con nuestra idea de educación va para un lado o para otro, pero sí entendiendo las banderas de la lucha estudiantil y de la educación. Eso, creo. Genial, Zoe, gracias. El compañero Lucas, ¿estoy acá? Sí, también eso es a lo que dice Zoe, sumar un poco más una mirada más local, que es a los centros que nosotros vemos, por ejemplo, acá en la provincia, y que es un tema que siempre está en debate, como decía Mica, siempre está en debate entre nosotros y con los demás centros. Algo que siempre planteamos como punto principal entre toda la explicación de por qué nos oponemos a esta partidarización, es que, por ejemplo, acá en Río Grande, ¿no? Tenemos de 20 colegios, tenemos 18 centros, pero no estamos seguros de que el año que viene vaya a seguir esos centros de estudiantes, porque es muy inestable la participación. Hay pocos pibes y pocas pibas interesadas en participar. Entonces, y se partidariza un centro, y después, suponiendo que asuma otro centro con otra ideología
¿qué hacemos? Eh, Además, algo que por ahí analizamos bastante, ¿no? Hasta antes esta explosión, por así decirlo, en la que se crearon muchos centros a la vez, 2018 y 2019, por lo menos acá en Río Grande, se crearon muchísimos centros y se retomaron algunos que se habían dejado. Hasta antes de eso, a ningún partido político le interesaba a las juventudes. Y lo que hacían desde esos lugares en el estado, en el municipio, era, te inauguro una canchita para que vayas a jugar a la pelota, te habilito un torneo de fútbol para que vayas a jugar, pero esa era la pasión de los jóvenes, porque esa era la proyección que los adultos tenían de los jóvenes hasta ese entonces. Y cuando se dieron cuenta que otro espacio que estaban participando era la política estudiantil, de repente a todos les interesaba acompañarnos y todos eran nuestros amigos y todos querían ayudarnos. Entonces es como partidarizar la audiencia sería como algo bastante complicado, porque es como, ya dejaron muy en claro cuál es su verdadero interés. Su interés es a donde tengan gente que los apoye, no en apoyar a la lucha de esos pollés y esas pibas. Entonces, partidarizar un centro de estudiantes o partidarizar las organizaciones es un tema tanto delicado. Nuestra ley provincial dice que nosotros nos podemos afiliar a organizaciones estudiantiles, y tampoco que deben ser o no partidarias, pero dentro de la provincia nunca nada fue partidario. Y creo que en el tiempo en el que no fue partidario y que lo sigue siendo, han funcionado bien las cosas, ha crecido. También nosotros aprendimos desde nuestro lugar en la sede a que la lucha la vamos a llevar siempre nosotros y que no nos vamos a afiliar a un partido. Y es muy gracioso, cada vez que nos ven en algún evento, se acercan estos partidos que suelen ser siempre los mismos a ofrecernos pertenecerles básicamente. Y siempre es que hay un partido en específico que siempre nos está mandando mensajes o siempre casualidad nos lo cruzamos en todos lados y es como siempre nos invitan y es como, no lo vamos a hacer porque por lo menos en nuestro estudio puede llegar a perjudicar. Porque algo que también hablábamos es que no vamos a comparar la cantidad de estudiantes secundarios que militan en un político en la provincia de Buenos Aires con la cantidad de estudiantes que militan en Tierra del Fuego. Primero que somos muy pocos estudiantes porque somos muy pocos habitantes. Y segundo que es muy raro que vos te encuentres a un estudiante secundario militando en un partido político. Entonces, si no tenemos pibes que conocen de política partidaria a fondo, no podemos partidarizar sus representantes porque tampoco lo van a entender. Y ahí es donde es nuestra función trabajar para que los pibes y las pibas lo entiendan y tengan la conciencia de que cuando tomen la decisión sea para ellos la decisión correcta, pero que lo hagan con fundamentos. Entonces es muy difícil que nosotros demos pie a que se partido, pero también es muy difícil asegurarnos que el año que viene vamos a tener centros de estudiantes, porque los pibes van cambiando, se van egresando ciertas generaciones y el interés va cambiando porque las escuelas tampoco son centros de estudiantes. Entonces tampoco nos aseguramos de que las escuelas apoyen al centro de estudiantes si este le perteneciese a un partido político. Creo que la militancia es un tema muy frágil, en especial cuando está en juego una gran representación, porque, por ejemplo, un colegio que tiene, no sé, 1500 estudiantes, entonces él tiene 1500 estudiantes atrás a los que tiene que representar. Entonces también se ponen en juego un montón de cosas. Y bueno, eso sería. Bien, gracias Lucas. Bien, va el compañero Alan, y después voy yo y ya para ir cerrando de a poquito. ¿Te parece? Bueno, lo que yo creo es que un centro de estudiantes no sería el lugar como para ir a militar, por el tema de que la función principal vendría a ser poder darles una voz a todo un colegio, a todos los estudiantes, profesores, directivos que están en ese colegio, en otras organizaciones de la provincia, nación, etcétera. Y pero no estoy en contra. Por ejemplo, si yo necesito ir a la subsecretaría de empleo a pedir unas pelotas o pedir cargo de camisetas, voy a ir. Si necesito ir a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría
de empleo, voy a ir, si necesito especialistas que vayan a dar una charla en mi colegio, voy a ir. Y si tienen que traer un banner con la cara de un político, les voy a dejar que vengan con un banner de la cara de un político, porque capaz ellos tienen electo. Nosotros fuimos con la subsecretaría de empleo y ellos nos estaban contando un proyecto de tipo una expo carreras para que los chicos puedan tener una mejor visión de todo lo que hay para estudiar tanto acá en la provincia como en el interior. Y bueno, y estoy más seguro que si ellos preparan banners para hacer las exposiciones, van a tener que tener su logo abajo. Y no estoy en contra de eso porque son sus organizaciones y tienen derecho a ponerle eso. No le voy a decir que no van a entrar a mi colegio. Pero de ahí a que ellos me pidan que yo, o mi centro de estudiantes, o que los estudiantes de mi colegio vayan y que militemos con ellos, ahí daría una línea que no deberíamos cruzar, porque difícilmente vamos a encontrar un colegio en la que todos los estudiantes tengan las mismas ideologías políticas. Y por ejemplo, tal vez en un colegio la mayoría se tire más para un partido político, pero siempre va a haber una minoría. Y como que la estaríamos discriminando a esa minoría, si es que solamente por ser la mayoría, las que apoyan a veces, ya nosotros vamos y ponemos política. Entonces, no, si no vamos a estar todos de acuerdo, vamos a dejarlo así, neutro. Bueno, Claro. Gracias, Alan. Bueno, voy a dar un punto de vista con respecto a esto. Bueno, primero que considero que la escuela es una construcción de, bueno, toda la comunidad educativa en sí. Y meter el rol de particularizar lo que es el centro de estudiantes es algo que yo creo que no se debe permitir. Nosotros como pibes no podemos permitir. Ahora estamos hablando de lo que es el adultocentrismo en estos espacios. Y así de lo que vienen estas propuestas de distintos partidos, organizaciones y demás, hay gente grande otra vez tratando de moldearnos a nosotros. Es importante aún moldear lo que nosotros pensamos y piensan los pibes que vienen atrás. Porque como estábamos diciendo y estamos recalcando cada rato, nosotros somos centro de estudiantes elegidos de manera democrática por una serie de pibes. Sean 700 pibes los que nos votaron, sean 40, sean lo que fuera, representamos a esos que nos votaron y a esos que no también. Y bueno, eso es algo que considero que no se debe permitir, que nosotros como pibes no podemos dejar que se realice, porque hay otras cosas y otras prioridades que tenemos que apostar más allá de militar. Militar no puedo hacer de manera personal con mi colectivo la puerta del colegio para afuera, que está perfecto. Y lo que es cuando necesitamos ayuda y demás, tenemos muchísimos casos para cuando tenemos tantas organizaciones, secretarías y demás, todas estatales que le permiten al gobierno y al ministerio ayudarnos. Y si no nos quieren ayudar, tenemos que levantarnos nosotros como pibes e ir a reclamar esa ayuda. Porque me parece como muy fuera de contexto el hecho de permitir y nuestro centro de estudiantes ir a cualquier partido político que sea. Como, yo lo considero como censura inclusive al resto de los pibes que estamos representando. Yo participo de ciertos espacios que por ahí, bueno, doy ejemplo, la FEFE. En la FEFE un montón de veces organizaciones hicieron como infiltrar de alguna gente que saque a los pibes, que les llamen y que les invite, y eso es algo que, por ejemplo, Pancho, que está por ahí, no les permitió, porque a veces es un lugar, una sede, para hacer militancia estudiantil, para reclamar y defender, conquistar nuestros derechos, y eso, me parece algo muy, no sé, fuera de totalmente. Aparte de eso, ¿no? Apostar por ciertas prioridades en la conformación del centro de estudiantes. Esos centros de estudiantes constituidos permanezcan por los derechos de cada uno de nosotros, por aceptar nuestras leyes que no son leyes, que están siendo incumplidas, consolidar ciertos espacios, consolidar el foro del Parlamento Sur,
los debates dentro de nuestras escuelas organizados por nosotros y nosotras, yo creo que es por ahí donde tenemos que apostar, porque si necesitamos cosas para hacer nuestra campaña y demás, bueno, nosotros como pibes, si el centro de estudiante es tan temporal como nuestra estadía dentro del colegio, y querer ganarse o sí por plata que puso tal partido con nosotros con tal de que esté su cara, es algo, me parece como contradictorio y también una falta de respeto para los compañeros que están apostando por nosotros, porque, bueno, te apoyan para la campaña y después, ¿qué pasa después? Te peleas con los más grandes, ¿qué pasa ahí? Bueno, son una serie de cuestiones que yo considero que no se deben dar, que es una línea, un marco que los pibes y las pibas no debemos, inclusive creo que, y afirmo que tenemos que seguir apostando. Otras que en este momento son necesidades. Y más aún, desde acá de Formosa, apoyamos lo que es, respetamos y defendemos lo que es la diserción escolar, el abandono escolar, la educación sexual integral de las escuelas y un montón de otros factores que impiden a los pibes regresar al aula. Y ahora, después de la pandemia, tenemos nuestro mayor trabajo de los antes, cada compañero y compañera vuelve a las clases. Así que nada, gracias. Por ahí si alguien más quiera aportar. Hola, ¿me escuchan? Yo quiero terminar ya, despedirme porque me tengo que ir. Una última palabra y recalco lo que dije una y dos veces. Esta va a ser la tercera. Compañeros desde el sur, desde la Argentina. Incentivarle a seguir luchando por sus derechos estudiantiles, no bajen los brazos y que en algún momento va a llegar algún gobierno justo donde le va a escuchar, pero sigan intentando que en los pequeños detalles grandes. Así que muchas gracias por asistir y hacerme parte de esta reunión. Que tengan muchísima suerte y la pandemia termine pronto, así nos podemos reencontrar nuevamente en un tercer foro federal. Hasta luego.